Bien, juventud, bueno, bienvenidos a la materia de obras hidráulicas. Mi nombre es Andrés Calizaya III, soy docente investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología. Entiendo que hay algunos compañeros que están repitiendo la materia, ¿sí? Por algunos pequeños detalles se están repitiendo, pero a veces eso es importante, por cuanto hoy en día eh, las obras hidráulicas juegan un papel sumamente importante en el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Las obras hidráulicas juegan un papel importantísimo ante los efectos del cambio climático, por cuanto el cambio climático está afectando, ¿sí? La disponibilidad de agua no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. En agua, sin agua no hay vida. Y por lo tanto, las obras hidráulicas juegan, vuelvo a reiterar, un rol importantísimo hoy en día desde el punto de vista inclusive de la seguridad hídrica, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, las obras hidráulicas juegan ese papel determinante y lo van a jugar en un futuro próximo, determinando incluso la calidad de vida de nuestra población. La seguridad alimentaria, la hidroenergía, ¿sí? Que es el aprovechamiento del agua para la producción de energía hidroeléctrica, etc. En ese sentido de que las obras hidráulicas juegan, vuelvo a reiterar, un papel determinante en términos de sostenibilidad futura. Y bueno, y hoy en día ya pues nuestro país incluso está enfrentándose a situaciones de los fenómenos hidrológicos, por ejemplo. Dentro de los fenómenos hidrológicos están las principales que afectan a nuestro país, que son las inundaciones, ¿sí? Y por otro lado, las sequías, ¿cierto? Bien, todavía siguen ingresando sus compañeros y tenemos al momento 64 personas. A ver, juventud, para organizarnos un poco en la materia, ¿sí? Obras Hidráulicas cuenta con su jefatura de trabajos prácticos y la jefatura de trabajos prácticos está a cargo del ingeniero Pablo Fuchs, también docente investigador del Instituto de Hidráulica, con quien ustedes van a principalmente desarrollar un proyecto de diseño, ¿sí? Entonces, la cátedra sobre los 100 puntos de la materia al final tiene una ponderación de 65 puntos, ¿sí? Y la jefatura de trabajos prácticos tiene una ponderación de 35 puntos, con lo que hace el 100% de la nota final. Pero hay una condicionante importante, juventud, y por lo que yo ya había mencionado respecto a las obras hidráulicas y el rol que juegan hoy en día y lo van a jugar a futuro, es el hecho de que ustedes tienen que aprobar jefatura de trabajos prácticos, ¿sí? Tienen que aprobar jefatura de trabajos prácticos para ingresar y tener derecho al examen final de la materia de la cátedra, de la materia de obras hidráulicas, ¿cierto? Entonces, tienen que considerar ese aspecto y de hecho tienen que ponerle mucha dedicación también a la jefatura de trabajos prácticos, porque básicamente toda su formación de ingeniero civil, así ya ustedes están a punto de egresar, ¿cierto? Básicamente es la aplicación de todo el conocimiento a lo largo de la carrera y de estos años, ¿sí? Aplicar ya en un diseño de un proyecto. Es decir, que todo lo aprendido en las diferentes materias que han cursado ustedes deben aplicar en el diseño de una presa, que es el proyecto de la materia y de que tendrían que aprobar en jefatura de trabajos prácticos ustedes, juventud. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿No hay consultas, jóvenes? ¿Está claro?
¿Se me ha comprendido? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, también para efectos organizativos, importante mencionar también esto de debemos formar, debo nombrar, ¿sí?, dos representantes de la materia, ¿sí?, con quienes voy a coordinar algunas actividades, como por ejemplo el viaje que tenemos que realizar para visitar una represa cercana a la ciudad de La Paz. Y eso lo vamos a discutir también con ustedes, ¿no? Vamos a elegir el sitio y qué tipo de presa vamos a ir a visitar. Entonces me gustaría que podamos sugerir dos personas, y por temas de género me gustaría que una sea mujer, ¿sí? Para que sean las responsables con quien voy a coordinar una serie de actividades a lo largo del semestre y de la materia. ¿Alguna sugerencia? El año pasado teníamos a Zoila como representante, pero están libres ustedes, por favor, de manera democrática, proponer algunos nombres. Si quieren lo pueden hacer a través del chat, por favor. Buenos días, ingeniero. Ya los conozco a todos mis compañeros y el que quisiera proponer es a Rodrigo Andrade. Es una persona muy responsable y la verdad es que valdría la pena que lo considerara. Perfecto, ya hay una propuesta. Rodrigo Andrade. Muy bien. ¿Alguna otra persona más? Juventud. Muy calladitos, ¿eh? Y es algo muy importante y que tomo mucho en consideración, jóvenes, los que están repitiendo la materia lo saben, es la participación en sala. La participación, el interés que demuestran en la materia, aportando con alguna noticia, algún comentario, alguna obra en particular relacionado al tema recurso hídrico, etcétera, que vaya a consolidar y apoyar la formación, ¿sí?, en este sentido de la materia. Por eso es muy importante la participación, juventud, ¿ya? No quiero estar llamando por nombres, ¿sí? Pero sería importante que ustedes muestren el interés y participen activamente del desarrollo de la materia. Bien, entonces, veamos, tenemos ya una persona, Rodrigo Andrade, ¿sí? Obviamente habría que preguntarle a Rodrigo, no sé si está en sala, si está de acuerdo con esta. Buenos días, ingeniero. Sí. Yo soy Rodrigo Andrade y sí estaría dispuesto a ayudar en Perfecto. las coordinaciones del Ok, curso. Rodrigo, gracias. A ver, ¿otra persona? Y por temas de género había solicitado que sea una compañera. ¿A quién proponen? O si hay alguna persona que quiera autoproponerse, con todo gusto también, bienvenida. ¡Qué silencio, jóvenes! Vamos, un nombre. Aquí aparece Teresa Rojas. ¿Estaría de acuerdo, Teresa? Ingeniero, yo propondría que se siga manteniendo de nuestra compañera Zoila.
Zoila, yo no tengo problema, yo puedo tomar nota también de Zoila. Ok, la compañera Zoila. Zoila, ¿está de acuerdo? ¿Está en sala? Ingeniero, buenos días. Bueno, Sí, es que la verdad, Inge, se necesita coordinar con teoría y JTP más. Y como, bueno, ya no estaría en JTP, pues pienso que sería lo ideal una compañera que esté en los dos, en JTP y teoría. es cierto aquello. Zoila ya ha vencido JTP y por lo tanto sería bueno, sí, una persona que, porque hay actividades que coordinar con Jefatura de Trabajos Prácticos, Juventud, de ahí que sería una persona que esté llevando también JTP. Le voy a pedir a Rodrigo que mencione a alguna compañera que quisiera le acompañe en esta actividad, que no es muy pesado, obviamente, simplemente es de coordinación. Una compañera. Sí, dale Rodrigo, vamos, porque hay mucho silencio. No conozco a muchos, pero a ver. A ver, ¿por qué no le consultamos a Helen Choque? ¿Está en sala? Yo la tengo aquí ingresada. Sí, ingeniero, estoy en sala. ¿Qué tal, Helen, si tú también junto a Rodrigo son los representantes de la materia? Está bien, ingeniero. Perfecto. Helen, entonces. Helen Choque. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, con Helen y Rodrigo, jóvenes, vamos a realizar la coordinación de algunas actividades. Y la primera, en particular, Juventud, es realizar este viaje, ¿sí?, de visita técnica. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla y nos vamos a ir al Google Earth para ver. Obviamente, por condiciones, por la situación del COVID que estamos atravesando, no debería ser un viaje muy largo. En este caso, por ejemplo, a veces hemos viajado a visitar la represa de Misikuni, ¿sí? ¿Se ve mi pantalla, Juventud? Estoy navegando en el Google Earth. Sí, se Sí, ve. ingeniero, Sí, se ve. Sí, que se ve. Ok, qué bueno. ¿Y se me escucha bien, Juventud? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto, escucha sí, bien. se escucha bien. Ok, gracias. Fíjense, aquí está la ciudad de La Paz y nos vamos a ir aproximando. Hay un tema de... A ver. Ahí, fíjense. Bueno, eso está... Esa es la ubicación correcta. Bueno, aquí tenemos la ciudad del Alto. Fíjense qué grande la superficie que cubre el aeropuerto. Y en torno a la ciudad de La Paz y de la ciudad del Alto tenemos una serie de represas. Por ejemplo, aquí me estoy acercando a ver el embalse de Milluni, ¿sí? Y la represa de Milluni. Es una de las más antiguas que tenemos en torno a la ciudad del Alto y de la ciudad de La Paz. No sé si alguien la conoce. Este embalse aporta sus aguas a la planta de tratamiento de Alto Lima, de donde se distribuye a la ciudad del Alto. Entiendo que hay varios compañeros que viven en la ciudad del Alto en la materia y obviamente se abastecen de este sistema. La ciudad del Alto, por ejemplo, viene cubierta con aguas superficiales y del derretimiento de los glaciales, en parte del derretimiento de los glaciales, ¿sí? Hasta en un 80%, un 20% son proveídos de aguas subterráneas, ¿sí?, del sistema de Tilata. Okay. La ciudad de La Paz, sí, tiene principalmente 3 sistemas de abastecimiento de agua. ¿Cuáles son? Pampajasi, no hace mucho, hace unos años atrás, la de Chuquiaguillo, y la más antigua, la de Achachicala, que está muy cerca a la curva de la autopista, ¿cierto? Que ustedes transitan por acá, miren. Por acá tiene que estar, acá está. Justamente acá se ve
la planta de tratamiento de Achachicala. Es también una de las más antiguas, ¿sí? Si no la primera. Esa es la primera planta de tratamiento, la PETAP, la planta de tratamiento de agua potable para la ciudad de La Paz. ¿Y de dónde proviene el agua a estos sistemas de abastecimiento, de tratamiento? Vuelvo a reiterar, Pampajasi, Chuquiaguillo, y Chuquiaguillo se encuentra en la parte alta de Villa Fátima, un poco más arriba, camino a los Yungas, y la de Achachicala, justo muy cerca a la curva en la autopista, ¿cierto? Entonces, obviamente los recursos hídricos provienen de los embalses, de las represas, ¿sí? La construcción de presas permite, ¿cierto?, la conformación o la formación de embalses, y los embalses básicamente son las aguas que se almacenan producto de la precipitación y en algunos casos, dependiendo de la ubicación, del derretimiento de los glaciares, ¿cierto? Entonces, en la planta de tratamiento de Chuquiaguillo es abastecida, por ejemplo, acá se encuentra la planta de tratamiento de Chuquiaguillo, si la pueden ver, ¿sí? Y entiendo que algunos van a hacer la mención de sanitaria y por lo tanto se van a volver especialistas en el diseño de plantas de tratamiento de agua potable, ¿sí? Y las aguas crudas provienen de la represa de Incachaca. Fíjense, acá tenemos la represa de Incachaca y tenemos el embalse que forma la represa de Incachaca, ¿cierto? Entonces, luego, el sistema de Pampajasi, por ejemplo, que es uno de los más interesantes. El sistema de Pampajasi se provee de agua. Inicialmente era del embalse de la represa de Jampaturi, ¿sí? Es también una de las más antiguas, ¿cierto? Hoy en día está muy visitada esta zona. ¿Por qué razón, juventud? Porque van y se sacan fotografías en las famosas cascadas de Jampaturi, ¿cierto? Incluso hacen TikToks en aquella zona. Y para ello creo que ustedes son especialistas, ¿verdad? Y sería interesante incluso que podamos nosotros visitar esta cuenca, porque en esta cuenca se tiene 3 embalses en cascada. Fíjense, arriba, acá tenemos el embalse de Ajuancota. Juventud, ¿se ve lo que estoy marcando? Sí, ingeniero. se ve, ingeniero. Tenemos la represa de Ajuancota, en esta parte alta, Ajuancota. Inicialmente solo existía la represa de Jampaturi, ¿ya? Construida en los años 50 inclusive, ¿sí? Esta represa ha sido inyectada muchas veces porque ya presentaba filtraciones en el cuerpo de su estructura. Tantos años, imagínense. Entonces, y las medidas de remediación, después de un proceso de auscultación de presas, ¿no? Se hacen las perforaciones, se sacan muestras y en esos orificios se vuelven a inyectar lechada de cemento a presión para mejorar y evitar las pérdidas por filtración. Además que cuando hay filtración en estas estructuras a semejante altura, estamos por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? El agua cuando filtra, y especialmente en invierno, ¿qué es lo que sucede? Se congela, y al congelarse, juventud, se expande su volumen. Ustedes saben muy bien aquello. Y por lo tanto, agrieta un poco más la estructura. Entonces, si no se hacen este tipo de remediaciones, de inyecciones en la estructura, vamos a seguir perdiendo por filtración y poco a poco se va deteriorando la presa. Por ejemplo, la de Milluni ha sido inyectada varias veces, es la más antigua, ¿sí? Bien, luego de Jampaturi se ha construido Ajuancota en segunda instancia y por último se ha construido la represa de Alto Jampaturi, esta de acá que voy a marcar de rojo. Y la verdad, esta represa ha entrado en operación post crisis de agua en la ciudad de La Paz. ¿Se acuerdan? El año 2016, a fines del 2016, se desató una gran crisis. No sé si alguno de ustedes ha sufrido aquella crisis, pero personalmente sí. Yo vivo en la zona de Cotacota y no teníamos agua. Y
y lastimosamente hemos tenido que enfrentar una situación así, que es crítica, que esperemos que jamás se vuelva a repetir, porque ha causado muchos problemas. ¿Y se imaginan si hubiera sido coincidente con la del COVID, qué desastre hubiera sucedido? Ni imaginarnos. En ese sentido es que, bueno, esta represa, que demoró mucho hasta la puesta en operación, los diseños se cambiaron, inicialmente era una presa de tierra, luego cambiaron a una presa de hormigón, finalmente se construyó una presa de hormigón, ya está en operación, sí, y bueno, pero vuelvo a reiterar, post-crisis empezó a operar. Esta debió construirse antes, como lo habíamos mencionado ya. Como Instituto de Hidráulica habíamos hecho ya prevenciones sobre el crecimiento de la demanda, porque no es tan complicado, juventud, saber cómo es el crecimiento de la población. Sabemos los índices de crecimiento de la ciudad de La Paz y por ende, incluso los sanitarios saben perfectamente cómo crece, ¿sí?, también la demanda de agua, ¿cierto? Juventud. Porque el nivel de vida va mejorando, la gente usa más agua, y con todo derecho, obviamente, no vamos a limitarnos. Hay una mejora de calidad de vida en la ciudad de La Paz, hay más electrodomésticos que usan más agua, lavadoras, lavarropas, lavavajillas, vehículos, etcétera, pequeño jardín, una serie de actividades que incrementa la demanda, juventud. Y aquí quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es la dotación actual de agua para la ciudad de La Paz? ¿Quién sabe? Vamos, jóvenes. ¿Cuántos LPPDs por día? Juventud. ¿Cuántos creen ustedes? Y obviamente esta demanda diaria de agua no es lo mismo que en la ciudad de La Paz que en el oriente, en Santa Cruz, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Dónde se consume más agua? Partamos por ahí. ¿En el oriente o en el oriente? En el oriente, ingeniero. Del Oriente. Del Oriente. Ok, juventud. Ahora vayamos dando valores. En torno a la ciudad de La Paz podemos indicar de que el consumo, vamos a estimar, y eso hay que, la norma boliviana que ustedes deben conocer, ¿sí?, indica que para ciudades importantes, etcétera, en función incluso al número de población, la dotación para en este caso, la ciudad de La Paz o el Alto podría ser de 160 litros por persona a día. No hay un valor exacto, pero es un valor que podemos manejar y nosotros justificar. Ya en la ciudad de La Paz las cosas más o menos se conocen a detalle, pero si vamos a hacer un pequeño proyecto de agua, especialmente los sanitarios, ¿sí?, y por qué no, cualquier otro ingeniero de otra mención, en cualquier población del área rural, considerando la ubicación, etcétera, va a asumir una dotación. En el área rural está por los, vamos a decir, 80, 100 litros, un poco menos inclusive, litros por persona a día, ¿sí? Entonces, imagínense, en la ciudad de La Paz hay un crecimiento importante, la dotación también crece y hay que proyectarla, ¿cierto? En función a la población se determina la demanda y obviamente tenemos que ver cómo atender esa demanda. No sé si ustedes han visitado alguna planta de tratamiento de agua, por ejemplo, pero es interesante que los que hagan la mención en particular deberían visitar una y todo su sistema que conlleva, ¿cierto?, el tratamiento de agua. Pero la planta de tratamiento va a tratar agua en función también a la cantidad que va a ingresar, ¿cierto? Y eso se tiene que garantizar. ¿Y cómo se garantiza ello? A través de las obras hidráulicas, que en este caso las presas son las que almacenan, permiten el almacenamiento de agua y alimentan las plantas de tratamiento. Entonces, juventud, acá en esta zona, en esta cuenca, tenemos 3 represas. Y entonces sería interesante, por ejemplo, que nos organicemos, y ahí le pediría a Rodrigo y a Helen,
para poder ayudarnos a conseguir un bus, o si alguien también tiene, o el anterior semestre teníamos contactos con algún bus para poder ir a esta zona. ¿Sí? Lo ideal sería ir un día lunes, muy temprano, porque el lunes en la mañana tienen JTP y tienen cátedra también de obras hidráulicas, y por lo tanto podemos ir en la mañana. ¿Les parece? Nos parece. Sí, ingeniero. Ok, o querían ir a visitar otra represa. Bueno, generalmente íbamos a la represa de Caracota. Las 3 represas que vamos a ver acá son de hormigón, ¿sí? Que no está muy lejos de la ciudad de La Paz. Eso lo hacemos en una mediodía. Podemos salir 6 de la mañana, un poco para llegar a la zona y con calma ver las 3 represas, y estaríamos de regreso en torno al mediodía. Generalmente íbamos, les decía, a la represa de Caracota. Fíjense, está acá. Es una presa pequeña, una presa de tierra. ¿Sí? Acá está. Ok. Y por ejemplo, esta represa, no obstante su pequeña altura, que no sobrepasa los 9 metros de altura, almacena un importante volumen, ¿sí?, de agua. Almacena cerca a 14 hectómetros cúbicos, 14 millones de metros cúbicos. En cambio, la represa de Jampaturi, alrededor de 4 hectómetros, 4 millones de metros cúbicos. Alto Jampaturi lo propio, está por ahí. A Juancota también, han visto, no son embalses muy grandes, ¿sí? Pero el hecho de que tengamos 3 presas en una cuenca hidrográfica, ¿qué indica aquello, juventud? Indica de que hay un buen potencial hídrico en esa cuenca, ¿cierto? Para poder construir 3 represas, ¿sí? No obstante que está en la altura considerada, por encima de los 4.000 metros, significa de que, de acuerdo a las observaciones que se han hecho, etcétera, incluso meteorológicas, a partir de las estaciones meteorológicas, de los aforos que se realizan, de la dinámica, porque EPSAS, que es la empresa que opera esas represas, conoce la cuenca, sus operadores la conocen muy bien y saben y dan fe de que hay un buen potencial hídrico. Si no, no construiríamos 3 represas, ¿sí o no, juventud? Entonces significa de que hay un buen potencial hídrico que no estaba siendo aprovechado. Ahora no sé si la cuenca da para una 4ª represa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso habría que ver. Ahora es muy fácil también darse cuenta porque si vamos en esta época, por ejemplo, de lluvias, a visitar las represas, se supone que las 3 represas de la cuenca están llenas, ¿sí o no? Y que estarían funcionando sus estructuras por donde, una vez que se llenan las presas, los excedentes tienen que salir por la estructura que se llama vertedero de excedencias, ¿sí? Y eso significaría de que hay todavía buen potencial para poder almacenar y construir otra represa para poder almacenar esas aguas. Sin afectar, jóvenes, no es que podemos aprovechar el 100% de estas aguas. Primero tenemos que evaluar la afectación que podría haber aguas abajo. Si esas aguas son utilizadas para la agricultura, etcétera, etcétera. No deberíamos afectar a aquello. El caso de la represa de Caracota, fíjense que incluso su cuenca, ahí la tengo marcada con línea roja, y esta zona, vamos a hacer un zoom en esta zona, fíjense que tiene un importante componente la cuenca, que son los glaciares, ¿cierto? Fíjense en esta zona, ¿sí? Tenemos glaciares acá. Y fíjense, al pie de estos glaciares se tiene una laguna, más abajo hay otra laguna, y por último tenemos la laguna o el embalse que forma la represa de Caracota. De hecho, actualmente existe un proyecto, ¿sí?, de trasvase, ¿ya? Y el trasvase es una acción técnica para podernos traer agua de esta cuenca, fíjense, de esta cuenca donde está ubicada, enfrente del lago menor del lago Titicaca, y donde está la ciudad del Alto. Entonces, esta represa va a ser construida, el aprovechamiento, se va a hacer un trasvase, ¿sí? Incluso se va a construir una pequeña represa, un poco más arriba de la represa de Caracota, y se está construyendo un sistema de trasvase. A ver, voy a marcar acá, con una línea verde. De acá
atravesando todos estos terrenos, fíjense, y para proveer de agua a la ciudad del Alto. Desde luego es una obra interesante e importante, ¿sí? Pero es un trasvase. Ahora bien, desde luego que se tuvo que haber evaluado muy bien, ¿cierto? La no afectación a toda esta zona, porque en el entorno hay una serie de pequeñas poblaciones que aprovechan el agua, no solo para consumo humano, sino para riego principalmente, ¿cierto? Y por lo tanto se supone que el caudal de diseño de este sistema, un cierto caudal, ¿sí?, no tiene que afectar ese caudal de demanda para los otros usos que tienen estas pequeñas poblaciones aguas abajo. ¿Cierto? Fíjense desde dónde se va a traer agua para la ciudad del Alto y vamos a estimar la distancia. A ver, desde acá hasta la ciudad del Alto. Bueno, es un trazo en línea recta y ya son 40 kilómetros, juventud. En realidad, este trazo de la tubería, ¿sí? Una tubería de presión, por el desnivel y todo, es una tubería de presión porque va a trabajar a presión, no a superficie libre, ¿sí? Ya pues supera los 40 kilómetros de distancia que tiene que acomodarse al terreno inclusive, ¿cierto? Bien. ¿Algún comentario, alguna consulta hasta acá, juventud? Juventud, Ingeniero, disculpe. ¿sí? ¿Se tiene alguna fecha tentativa para el viaje? Miren, todavía hay un proceso de inscripción. Me gustaría que, pues, que vayan todos los inscritos, ¿sí? Entiendo de que hay un plazo hasta el 12 de febrero, alguien mencionó en clase que es hasta el 12 de febrero. Entonces el viaje podíamos hacer, démonos un tiempito, hasta el lunes 21. Podría ser el lunes 21 o en su defecto el 28. Si las inscripciones son hasta el 12, generalmente eso incluso hay, ¿verdad?, problemas y quizás se van a inscribir hasta el 14, la semana del 14 más. Y la idea es que vayamos todos, ¿sí? Con todas las medidas de bioseguridad inclusive, juventud. Entonces yo propongo el lunes 28, ¿qué les parece? Juventud. Me parece que es el 28, es feriado, por esto de carnavales, y acomodaría bien a nuestros horarios. ¿Es feriado el 28? Sí, ingeniero, es feriado. Pelea de carnaval. Bueno. Ajá. Bueno. Ok, entonces vamos a tener que postergar para el 7 de marzo. No hay otra alternativa. No quiero arruinar sus carnavales, jóvenes. Entonces el 7, porque viajan además, no solo es que juegan con agua, sino que viajan, ¿verdad? Y quizá... Dejémoslo para el 7 de marzo, juventud. ¿Ya? Entonces con Rodrigo y Helen voy a coordinar y les voy a pedir a ellos, a Rodrigo y Helen, de que por favor contacten, creo que Zoila tiene los datos o alguien del anterior semestre si puede facilitarles, intercambiar esos teléfonos con los buses para que nos puedan llevar. Y quedemos para el 7 de marzo, juventud. ¿Ya? Quedamos así. Estoy tomando nota. Viaje. Además, juventud, tengo que hacer las gestiones necesarias para la autorización respectiva y voy a necesitar una lista de las personas que van a ir con número de carnet de identidad. Y para el viaje, obviamente, se requiere, y nos van a pedir la gente de EPSAS, que son los que operan estas presas, si no, imagínense, nos van a dejar ver 60 personas que estamos llegando a las presas
y se van a asustar, entonces tenemos que tener la autorización respectiva. Tienen que llevar cascos, tienen que ir con ropa bastante bien abrigada, impermeables, porque puede llover en esta zona, generalmente llueve, ¿sí? Botines adecuados para alta montaña y los equipos mínimos necesarios, una wincha, flexómetro, GPS y sus cámaras, bueno, sus celulares para poder sacar fotografías, porque después de cada visita siempre se hace un informe, ¿cierto? Entonces van a hacer un informe, van a redactar un informe sobre la visita. Vamos a hacer algunas mediciones. De pronto yo puedo llevar un molinete para hacer, digamos, en la parte del río podemos hacer un aforo, vamos a medir el caudal en ese momento para que ustedes tengan conocimiento. Entonces quedamos para el 7 de marzo, juventud. ¿Ok? Tomen nota. Bien, jóvenes. ¿Se ve mi pantalla, juventud? Una presentación en PowerPoint. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Bien. A ver, ¿alguna otra consulta relativa a lo que hemos estado viendo? A lo que he estado comentando. ¿Alguien quiere aportar con algo? La modalidad de participación, juventud, porque a veces cuando estoy mostrando, no veo, no puedo distinguir el nombre de quién habla. Sería bueno que diga, ¿no? Voy a dar el nombre de Rodrigo Andrade, y mi consulta es, dan su nombre y apellido para que yo pueda tomar nota, ¿sí? De su participación. Bueno, hoy por ser la primera clase, quizá no voy a ser tan exigente en aquello. Pero si yo hago una consulta, juventud, no hay respuesta, me voy a ver obligado de la lista de los asistentes llamar, ¿cierto? Pero no quisiera llegar a eso. Me gustaría que ustedes participen activamente. Vuelvo a reiterar, hasta aquí alguna consulta, algún aporte que quieran hacer sobre lo comentado. Sí, ingeniero. Nombre. Josué, la consulta era si sí o sí va a ser el viaje un día lunes o puede que cambie a otro día de la semana. Decía que es preferible lunes, juventud, porque lunes tienen ustedes también jefatura de trabajos prácticos y cátedra. JTP tienen de 9 a 10 y media y cátedra de 10 y media a 12. Entonces tenemos la disponibilidad. Incluso el ingeniero Pablo Fuchs nos puede acompañar en el viaje si él gusta, ¿no? Entonces por eso es la sugerencia de hacer día lunes, porque otro día ustedes ya tienen otras materias y es más complicado. Ingeniero, Sí, adelante, su nombre. Zoila, en el chat indican si podría ser el fin de semana, porque creo que algunos estudiantes los días lunes tienen estructuras metálicas y es del semestre. Ajá. En el chat, bueno, no puedo ver ahorita el chat porque estoy con la presentación, pero ¿a qué hora tienen estructuras metálicas? ¿Es a partir del mediodía o? Juventud, vamos, díganme. ¿A partir de qué hora tienen obras o estructuras metálicas? Ingeniero, buen día. A partir de las 12 es que se pasa. Ah, ok, a partir de las 12. A ver. Yo creo que alcanzamos, juventud, a estar antes de las 12. Y si por alguna razón tuviésemos que demorar o algo así, por eso digo, salir 6 de la mañana sería ideal, no es muy lejos, ¿sí? 6 de la mañana, el camino es muy bueno en esa zona. Visitaríamos no solo dos represas, la de Jampaturi, la más antigua, y la de Alto Jampaturi, ¿sí? La recientemente construida. Hacemos un aforo y regresamos a la ciudad de La Paz. Si salimos 6 de la mañana, si ustedes no se atrasan, incluso los compañeros del Alto tienen que bajar, porque el punto de partida va a ser el obelisco, la puerta de la Facultad de Ingeniería, 6 de la mañana, 7 y media de la mañana ya estamos en la represa de Jampaturi.
porque el bus no puede correr, va un poco lento, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11, deberíamos estar en la Facultad de Ingeniería, jóvenes. Estructuras metálicas la pasan virtualmente, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, bien, jóvenes, quedamos así, ¿ya? De pronto no nos alcanza para ver la tercera represa, la de Acuancota, ¿sí? Y solo vemos 2 y regresamos. Ya no quiero perjudicarlos también. Ok, quedamos así entonces, jóvenes. 6 de la mañana vamos a salir. Como hay tiempo todavía para organizar ese viaje, con Rodrigo y Helen voy a coordinar el tema del bus, vamos a averiguar qué bus. Le voy a pedir a Rodrigo y a Helen que organicen un grupo y le llamen Obras Hidráulicas 1-2022, ¿sí? Vía WhatsApp, jóvenes, todos deben facilitarles su número de celular, quizá lo hacen por el chat si gustan o internamente, ¿sí? Voy a pedirle a Rodrigo y a Helen que suban sus números de celular al chat y todos puedan añadirse y también me añaden al grupo, por favor. Bueno, para que estemos en contacto y yo pueda incluso dar instrucciones, enviar prácticas, tareas al grupo de WhatsApp. Rodrigo y Helen, por favor. Está bien, ingeniero. Ok. Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? No hay consultas. Continúo. Entonces, bien. Lo que había mencionado hace un momento era simplemente algo rápido, introductorio al tema de obras hidráulicas. Vuelvo a mencionar de que las obras hidráulicas, ¿sí? Hoy en día, y han jugado también un papel importante, fíjense, desde las épocas antes incluso de la colonia, ¿sí? Los incas, todas nuestras antiguas poblaciones, ¿sí? Las originarias, vamos a decir, hacían un aprovechamiento del recurso hídrico. De hecho, no se sabe por qué la población de Tiahuanacu, la cultura de Tiahuanacu, hace tantos miles de años, bueno, casi 2000 años atrás, imagínense, y si ustedes visitan estas ruinas, y de hecho seguramente las han hecho, ustedes van a ver de que en su entorno había una serie de captaciones, sistemas de conducción, ¿sí? Canales labrados en piedra, en esa piedra arenisca de color rojizo, por ejemplo. Incluso a varios kilómetros de distancia, ustedes pueden encontrar increíblemente sistemas de conducción labradas en esta roca, pequeños canales, no muy grandes, pero eran pequeños canales que supuestamente aprovechaban las vertientes, ¿sí? Y eran conducidas, imagínense, eran conducidas para sus sistemas de riego principalmente, porque estos imperios, porque eran imperios realmente, funcionaban como un imperio, ¿sí? Y la gente trabajaba, y de hecho han hecho obras importantísimas en esa época por el tema de la producción agrícola, ¿sí? Los famosos andenes o las terrazas tenían técnicas como las técnicas de los sucacollos, no sé si ustedes conocen, los sucacollos eran sistemas de riego, porque estas zonas, por la altura en la que se encuentran, las heladas destruían los cultivos, y al construir estos sucacollos, que son básicamente sistemas de riego, ¿sí? Por inundación, desde luego, pero que eran por canales que circundaban las zonas de riego, de producción, y de esta forma, como el agua circulaba, evitaban el fenómeno de la helada, ¿cierto? Y además mantenían la humedad del suelo adecuadamente y su producción era importantísima, y de esa forma enfrentaban este fenómeno de la sequía, de las heladas, que hasta hoy en día sigue afectando a nuestro país, ¿cierto? Y a veces aquello ya se combate de alguna forma, ¿sí? En Japón usan riego, por ejemplo, por aspersión o riego para evitar las heladas, que se congelen los cultivos, etc. Entonces, imagínense que desde hace años atrás, miles de años atrás,
el hombre ha utilizado las obras hidráulicas, incluso ha construido pequeños diques para almacenar agua y poderlas aprovechar en la época seca. La dinámica climatológica o la dinámica del clima en nuestro país en particular, Juventud, establece de que, y ahora está cambiando un poco, ¿cierto? Tenemos una época marcada, si bien deberíamos tener las 4 estaciones, y las tenemos, pero a veces no notamos la diferencia entre ambas, ¿cierto? Y por lo tanto, básicamente en nuestro país definimos, ¿sí? 2 estaciones bien claras, la estación húmeda y la estación seca, ¿sí? O el periodo seco, el de estiaje y el periodo húmedo. El periodo de estiaje generalmente es más largo que el periodo húmedo. Anteriormente estaba bien marcado aquel periodo. El periodo húmedo apenas eran 4 meses, vamos a decir desde noviembre, diciembre, enero y febrero. Sí, eran los meses de lluvia. Pero ahora un poco esa dinámica está cambiando y de pronto se está desplazando, ¿sí? Y si teníamos 4 periodos húmedos, 4 meses húmedos, teníamos 8 meses secos o de estiaje, ¿cierto? Entonces, en este periodo húmedo es en el que se realizan los aprovechamientos, el almacenamiento del agua, ¿sí? Para poder proveer de agua en la época seca, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de las obras hidráulicas. Las obras hidráulicas no son solo represas, Juventud, no son solo presas, sino son un conjunto de obras, ¿sí? Que están relacionados al aprovechamiento y control del agua. Aprovechamiento en el sentido de que vamos a hacer uso, desde luego, y la idea es hacer un uso eficiente de este recurso, ¿sí? Había mencionado, agua es vida y todos sabemos, y por lo tanto, el aprovechamiento de este recurso es vital, obviamente, de agua dulce. Si tenemos agua salada, tendríamos que hacer su tratamiento respectivo, ¿cierto? Entonces, y el aprovechamiento principalmente es para proveer de agua al ser humano, a nuestras poblaciones, ¿sí? Para consumo humano. El hombre no puede vivir sin agua. Y de hecho eso también está asociado a la seguridad alimentaria, es decir, para riego. Bolivia, su matriz productiva de nuestro país ha cambiado, ustedes saben. Antes Bolivia era un país y mundialmente conocido como un país minero, que obviamente usaba bastante agua también, porque en el proceso minero se usa mucha agua también, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se la contamina. Y producto de ellos, ¿alguien puede mencionar, por ejemplo, algún desastre natural producto de la actividad minera en el país? A ver, Juventud, ¿alguien sabe? Jóvenes, no creo que no sepan. No sean tímidos, vamos. Ingeniero, la explotación de oro. Muy bien. Y fíjense que hoy en día incluso la explotación de oro en nuestro país usa muchísimo mercurio, ¿sí? Para amalgamar el oro. Y en la Amazonía se usa mucho mercurio. Investigaciones han demostrado de que este mercurio ya está depositado hasta en los cabellos de las poblaciones que viven por allá. En los peces también se ha encontrado importantes cantidades de mercurio depositado, ¿cierto? En las aletas de los peces, etcétera. Y en los cabellos pues se han tomado muestras en los cabellos de las poblaciones, por ejemplo, de Rurrenabaque, porque es gente que vive allá permanentemente, no es el turista que llega, come un pescadito y se va, sino es el tema de que ya pues como viven en esa zona, consumen necesariamente estos productos y van almacenando mercurio en su cuerpo, ¿sí? Metales pesados inclusive. La actividad minera es bastante destructiva y Bolivia ha cambiado esa matriz económica, reitero, ¿no? De país minero
ahora se ha convertido en un país. ¿Qué tipo de país tenemos? A ver, juventud. ¿Cómo? Gasífero, ingeniero. Ok, sí. Por ahí creo alguien dijo un país conflictivo. Sí, en eso somos capísimos, ¿no? Hemos desarrollado tecnologías para aquello. Nos encanta aquello, ser un país bastante conflictivo, en fin. Claro que sí. Bolivia se ha convertido en un país agrícola, ¿sí? Y gasífero, ¿no? Hemos tenido una muy buena época de ingresos económicos por la venta de gas. Pero juventud, ahí va una pregunta importante. ¿Por qué hemos vendido nuestro gas y por qué seguimos vendiendo nuestro gas así como materia prima? ¿Por qué no? Porque ustedes saben que Brasil, por ejemplo, ¿qué hace con ese gas que le vendemos? Gran parte de ese gas la utiliza para producir energía eléctrica y con energía eléctrica alimenta su industria. Jóvenes, es el ejemplo típico que siempre menciono. Y con esa energía eléctrica que produce en base a nuestro gas, alimenta su industria. ¿Y esa industria qué es? La producción de zapatos, artículos de vestidos, ropa, etcétera, etcétera, y nos vuelven a vender. O productos brasileros. ¿Quién no consume café? Por ejemplo, el café liofilizado, ¿sí? Brasilero, el Nescafé, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces es un círculo que se forma, ya, es un círculo en el que le vendemos energía y Brasil recupera a través de sus industrias, de sus empresas que pagan impuestos y con ese impuesto Brasil compra el gas boliviano a un precio bajo hoy en día. Anteriormente tenía un buen precio y hemos aprovechado varios años de un buen precio y había mucha riqueza en el país que todos han aprovechado y unos de mala forma inclusive, ¿cierto? Entonces, y todavía seguimos vendiendo el gas. Y no es que Brasil no tenga gas, juventud. No es que no tenga gas Brasil. El tema es que Brasil son muy vivos y ellos dicen, vamos a comprar a un precio que nos resulta razonable. A Bolivia le compramos un precio razonable. Además, ¿a quién le van a vender luego Bolivia? Quizá a la Argentina. A Chile no le vendemos por cuestiones políticas. A la Argentina, y Argentina ahora quiere que le vendamos más gas, pero ya Bolivia no tiene más gas, hay problemas ya de producción, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo es ese círculo, ¿no? En el que estamos inmersos. Vendemos nuestro gas a un precio que para Brasil no le es problema pagar, porque provee de energía a sus industrias, su industria vende sus productos a nivel mundial, no solo a Bolivia, ¿no? Exporta, ingresa dineros a Brasil, genera trabajo, paga impuestos, con esos impuestos nos compra el gas, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta. Y no es que Brasil no tenga gas, juventud, sino que Brasil prefiere comprarnos a nosotros. Ellos están guardando sus reservas. Brasil es un monstruo a comparación nuestra, ¿sí? Al año crece alrededor de 7.000 megavatios en términos de potencia, cuando el pico en Bolivia apenas llega al 1.500 megavatios en hora pico de consumo de energía eléctrica. Y Brasil crece anualmente a 7.000 megavatios. Ya se pueden imaginar esa industria brasilera y Brasil es un mundo. Entonces, fíjense, las obras hidráulicas, juventud, ¿sí? Son obras civiles que están relacionadas al aprovechamiento y control del agua. El aprovechamiento, acabo de mencionar, son varios los aprovechamientos y entre ellos algo muy importante, la hidroenergía. Debo mencionar, por ejemplo, que Costa Rica es un país eminentemente hidroeléctrico. El 98%, bueno, creo que ya la matriz al 100% está cubierta por proyectos hidroeléctricos. En nuestro país, ¿cuál es la producción de energía principal, jóvenes, para el abastecimiento de energía eléctrica? ¿Cuál es la matriz energética? ¿De qué está compuesto? ¿Quién sabe, jóvenes? ¿De qué fuentes proviene la energía eléctrica que están usando en este momento, jóvenes? De hidroeléctrica, ingeniero. El aprovechamiento de agua. Ok, sí, de plantas hidroeléctricas, pero
¿Y de qué? Mayormente. Ahora es la matriz. Antiguamente, en los años 60, 70, jóvenes, era una predominancia hidroeléctrica en el país. Ya hoy en día no. Solo llega al 40% y el otro 60% es producido mediante qué fuente, quién sabe. Termoeléctricas, Inge. Termoeléctricas, pero ¿y cuál es el combustible de la termoeléctrica? Si de la hidroeléctrica es el agua, en la termoeléctrica, ¿cuál es? Muy bien, el gas. También las otras termoeléctricas son consideradas aquellas que generan sistemas aislados en base a combustible fósil, en este caso diésel. Actualmente, por ejemplo, la población de Ribera Alta, Guayara Merín, todavía queman diésel para la producción de energía eléctrica. Y en mucha desventaja, porque al quemar diésel no solo contamina el medio ambiente, sino que eleva la tarifa de consumo de energía eléctrica. Hoy en día pagamos alrededor de 60 bolivianos el kilovatio hora, juventud. ¿Sí? Pero en un sistema con diésel, la tarifa puede llegar hasta 2 bolivianos el kilovatio hora. Y si es así, y si esa es la realidad, juventud, a menos que el diésel esté totalmente subvencionado, etcétera, pero alguien tiene que pagar en algún momento, ¿cierto? En Bolivia el combustible fósil, gasolina, diésel, todos estos, y no obstante que los importamos en algunas ciertas cantidades, es subvencionado el costo del combustible en nuestro país, juventud. No se paga el costo real y verdadero. Es el gobierno que paga y cubre aquella parte de la subvención. Se imaginan en el área rural un sistema diésel, obviamente la energía eléctrica es cara. Y si la energía eléctrica es cara, la gente no la usa, trata de no usarla porque es cara. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es en términos de aprovechamiento, ¿no? Los beneficios que traen las obras hidráulicas. Y las obras hidráulicas no son solo presas, jóvenes. Las obras hidráulicas son una serie de otras obras, hasta una simple obra de toma en un río que solo capte agua es una obra hidráulica. Un canal de conducción es una obra hidráulica. Y si es un canal que no tiene revestimiento, una simple acequia, ¿sí?, que conduce agua, lo típico en nuestro área rural, que no tiene revestimiento, también es una obra hidráulica. Entonces, toda estructura es una obra hidráulica. Pero aquí definimos dos cosas. Una son para el aprovechamiento y el otro para el control y regulación. Y en este sentido, ¿qué significa el control y regulación? Significa poder implementar obras hidráulicas para evitar estos desastres naturales de inundaciones, ¿sí?, sequías, ¿cierto? También, y por qué no, el control de sedimentos. Hay presas que se construyen netamente para, como los sistemas de sedimentación, para que el sedimento que se erosiona en la cuenca llegue y se deposite en el embalse, ¿cierto? Entonces, principalmente, y en nuestro país, ¿sí?, son obras hidráulicas destinadas al control y la regulación, en este caso para evitar inundaciones y para evitar las sequías. De ahí la importancia de las obras hidráulicas, hoy en día y en un futuro cercano también. Las sequías en nuestro país típicos, fíjense aquí una fotografía en la parte derecha, estoy mostrando del lago Poopó. ¿Alguien conoce el lago Poopó? ¿Ha estado en el lago Poopó? ¿Sí? Es un desastre natural y también de orden antropogénico, porque la actividad minera ha contaminado demasiado este lago. Es un pasivo ambiental, ¿sí?, producto de la actividad minera, en gran parte. Y el lago Poopó está conectado al lago Titicaca a través del río Desaguadero. Este también recibe aguas, ¿sí?, de la parte norte a través del río Desaguadero. Pero a lo largo del río Desaguadero también una serie de proyectos de riego, hay extracciones del río Desaguadero. Y por ende, los caudales que deberían llegar y mantener un cierto volumen en el lago Poopó, pues se ven afectados. Ahora, en este periodo de lluvias, obviamente entiendo que el lago Poopó ha recuperado
se ha recuperado. Pero este es un lago destinado a la desaparición, de hecho. Es un lago poco profundo también, y donde la evaporación, la tasa de evaporación supera la de precipitación. En esta zona la precipitación no supera los 700 milímetros, ¿sí? Y la evaporación supera los 1200 milímetros. Entonces es un desbalance hídrico, vamos a decir, ¿cierto? Que requiere de un aporte de caudal proveniente del río Desaguadero para mantener, ¿sí?, en vida todavía este lago. La crisis de la ciudad de La Paz que hemos vivido el año 2016, que esperemos no se repita. En el oriente, generalmente, fíjense, los desastres de la sequía, pues se secan los famosos curichis y los caimanes, etc. Por otro lado, el exceso de agua produce el enmudecimiento, etcétera, producen inundaciones. Sí, eso es lo típico, esas son imágenes de la derecha, en particular, típicas imágenes de nuestro oriente, en torno a la ciudad de Trinidad, en todas aquellas pequeñas poblaciones en torno al Mamoré, siempre se inundan, ¿sí? Y de hecho, en la zona de Mojos hay obras hidráulicas construidas por las etnias antiguas, ¿sí?, justamente para afrontar este tema de las inundaciones. Ellos construían partes altas, preservaban aquellas partes altas y construían algunos sistemas de drenaje incluso. Y las muestras de la izquierda son las de hace 3 años atrás, si no me equivoco, en Tupiza, ¿sí? Hubieron desastres, fíjense, esas crecidas y esas inundaciones, esos desbordes que realmente han afectado las viviendas en varias poblaciones. A ver, por ejemplo, ¿quién puede mencionar algunos tipos de obras hidráulicas? A ver, ¿alguien se anima a dar nombres? Vamos, juventud, ¿qué obras hidráulicas conocen? En general. Hola, juventud. Hola. Ingeniero, ¿sería vertederos? Ya. Canales, Canales, como la imagen que estoy mostrando, canales, vertederos. Presas. Vamos. Vayan mencionando más obras. Presas. Estaciones de bombeo. Presas, ya, sistemas de bombeo, muy bien. Embovedados, ingeniero. Embovedados, muy bien. Todos tienen que participar, por favor. Todos mencionen una obra. Bueno, si quieren, pónganle hasta nombre y apellido a la obra, si quieren. Encauzamientos de ríos, ingeniero. Ya, eso se llama embovedados, sí, está bien. Canalizaciones. Canalizaciones, muy bien. Vamos, vayan mencionando. Sifones. Muy bien. Bocatomas de embalse. Muy bien, las bocatomas en embalse, bocatomas, obras de toma en ríos, muy bien, vamos. Sistemas de bombeo, ingeniero. Sistemas de bombeo, muy bien. Vamos, los estoy escuchando. Todos participen, por favor. Compuertas, ingeniero. Muy bien, también son las compuertas, forman parte. Ya pueden ser electromecánicas, inclusive eléctricas, manuales o eléctricas. Ya, vamos. Sistemas de drenaje. Muy bien, los sistemas de drenaje, y eso me llama ¿no?, la atención. A ver, ¿qué es lo que ha pasado el día martes a las 4 de la tarde en la ciudad de La Paz? Jóvenes, ¿qué ha pasado? Ha habido una fuerte lluvia, ingeniero, y varias han estado tapadas.
Ya, muy bien, pero hay algo en particular y ha habido 2 desastres, vamos a decir. En la Camacho, ingeniero. Muy bien, ya está cerca la compañera. En el estadio no drenaba el agua ahí. Cierto. ¿Se acuerdan? Y vamos a tomarlo como una anécdota. Oiga, ¿qué ingeniero hidráulico habrá diseñado aquello, no? O sería un sanitario, ¿eh? Un sanitario. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, descríbemelo. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Gironda. Gabriel. A ver, ¿qué ha pasado? Describe. Bueno, ingeniero, por lo que he visto, ha habido una fuerte lluvia que ha saturado el suelo. Bueno, eso es también lo que explica el CEDES, el CDD, perdón, que se ha saturado el suelo y que ya no estaba filtrando el agua hacia el sistema hacia el sistema de drenaje y ya no podía el sistema drenar. Y como estaban haciendo trabajos, creo que han dejado, como por así decirlo, huecos, entonces ahí se ha ido acumulando el agua. Ok. Bueno, en realidad ya tenemos nosotros jóvenes la capacidad de poder describir estos fenómenos hidrológicos de manera más técnica, todos ustedes, y no hacerlo como periodistas, ¿cierto? Entonces ya tienen la capacidad técnica ustedes. Y obviamente se produjo una precipitación, creo que también granizada, ¿verdad? ¿Hubo granizo o no en el estadio? Eso sí, no recuerdo. En Miraflores, al parecer, sí, ingeniero. Sí, entonces también cayó algo de granizo. Y obviamente el granizo afecta el sistema de drenaje, pero el sistema de drenaje colapsó. ¿Sí? No estaba drenando, porque una cancha de fútbol a nivel internacional, juventud, y si ustedes ven también otros partidos en el exterior, ustedes ven que después de lluvia siempre hay un buen drenaje, ¿sí? Y una vergüenza, tuvimos que estar usando ahí instrumentos para poder sacar el agua, hasta trapos inclusive, ¿cierto? Entonces el drenaje fracasó, no está bien diseñado, jóvenes. Y realmente hay componentes, hay incluso, métodos para diseñar estos sistemas de drenaje que casi son similares al diseño de las presas de tierra en su parte de filtros hidráulicos, ¿cierto? Entonces, ese fue uno de los problemas. Bien, juventud, tengo que dejarlos, estoy convocando a una reunión, ¿sí? En el Instituto de Hidráulica Virtual también hay unos proyectos, somos responsables de varios proyectos. Hemos empezado bien, juventud, nos falta ver una serie, todavía esta es una clase introductoria y la siguiente también, el lunes nos estaríamos viendo a las 10:30 de la mañana para nuestra clase. Vamos a seguir hablando sobre el tema de las obras hidráulicas. Yo les pido a ustedes que de una vez terminen el proceso de inscripción también para que yo pueda descargar la lista de todos los asistentes y comenzar a hacer ¿sí? el control de la asistencia, jóvenes, que es muy importante para la materia. ¿Les parece? ¿Hay alguna consulta que me tengan? Ingeniero, disculpe, una consulta. Sí, adelante. En Facebook, si no me equivoco, Inge, he visto sobre un webinar, creo que usted va a dar, Inge. No sé si nos podría facilitar el link, porque lo he tratado de buscar y no he vuelto a encontrar. Ah, claro, con todo gusto, sí, eso está previsto para el 17 de febrero, ¿ya? Es un día jueves. Sí, es un webinar sobre vertederos de excedencias, ya que es una obra bastante importante que tiene relación al diseño y construcción de presas. Bueno, entonces, si Rodrigo y Helen habilitan el grupo lo más pronto posible, por favor les pido a ustedes que se añadan al grupo de WhatsApp. Les voy a volver a enviar la invitación y el link para poder participar. Y también va a haber a solicitud de los que se inscriban, vamos a otorgar un certificado. Bueno, así que entonces pues están invitados, juventud. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Bien. Espero el grupo, la conformación del grupo, Rodrigo y Helen. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Que estén bien. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.